Bueno, es bien interesante este proceso porque tiene que ver con la migración y la migración tiene que ver con México, ¿no? Si la migración empieza después de la Revolución Mexicana o antes, siempre la gente se iba a las grandes ciudades. Mis papás, mi mamá se vino al DF y luego se volvió a ir a Veracruz. Mi mamá es de San Luis Potosí, mi abuelita vendía naranjas en un tren y iba a vender naranjas de Río Verde a Cerritos, un pueblo en el desierto de San Luis Potosí. Todo eso tiene que ver con que mi papá era marinero, era un marinero, espero que no de agua dulce, pero era un marinero en Veracruz, viajaba entre Nueva Orleans y Veracruz, Nueva Orleans y Tampico. Yo creo que la formación tiene que ver con el viaje, el viaje permanente espiritual y el viaje que tú haces para conocer el paraíso perdido, utópico, que puede ser Tijuana, ¿no? O que puede ser Oaxaca, que son dos espacios fundamentales en este país, o que pueden ser el puerto de Veracruz. Y de pronto tenía una tía que era maestra rural en San Luis Potosí y su marido era de Juchitán. Todo eso, aunque no lo creas, empieza a que tú te hagas un imaginario divertido, ¿no? Entonces, imagínate, el movimiento, cuando yo era más chavo, era más fácil viajar de aventón. Ahora es imposible. Entonces, me tocó la era post-hippie, más bien dentro del punk y esa época, y podías viajar de aventón. De aquí a Puebla, pues de aventón. Ahora se estila mucho de Cuernavaca al DF, viajes de aventón, ¿no? O sea, pero es un seguro, pero es el único lugar que conozco que de pronto viajes de ride, como se decía antes. El viajar de aventón yo hice un viaje de 3 meses a Centroamérica, pues con lo que tenía en el bolsillo y mi guitarra y haciendo teatro, pero claro, tienes que enseñar tu pasaporte y poner tu cara de idiota. Soy persona pacífica, no le voy a hacer daño. Ahora es imposible, ¿no? Eso tiene que ver en mi formación, porque es buscar el mito personal, de dónde vienes, la identidad, el gusto de hacer y de descubrir cosas en tu país. Y luego fuera de tu país, ¿no? Pero buscarte a ti mismo aquí dentro, ¿no? Y después me di cuenta que para ser global tienes que ser local. Mi mamá escuchaba mucha música de los 40s, Lupita Palomera, me acuerdo. Marulisa Landín, Lupita Palomera, Fernando Fernández, que eran cantantes populares del radio, ¿no? En una época en donde nada más podías ser artista si estabas en el radio. Entonces, eso influyó mucho. Claro, me tocó la ruptura y me dediqué al rock. Fue una época interesante porque pude conocer a gente que no exactamente tiene que ver con los rupestres y con la foto clásica, ¿no? Conocer a Arturo Mesa que hacía música progresiva y que de pronto empezó a hacer canciones. Y bueno, el gurú de esta generación, que no es rupestre, que es Jaime López, ¿no? Y bueno, Fausto Arellín, conocer a Roberto Ponce, que era un gran compositor, es un gran compositor de canciones, lástima que nunca ha grabado. Y bueno, Alejandro de la Garza, que es un gran intérprete, ahora es un gran escritor. Y fue una época porque, bueno, fueron los 80s, y los 80s nos tocó hacer esa transición entre la masacre del rock mexicano, que sí existe y que es bien importante desde los 70s, bandas maravillosas, pero que estaban en el norte de la ciudad y en el oriente, había pocas bandas en el sur, ¿no? Y muchas estaban en Iztapalapa. Entonces, ese rock de los 70s nos determinó para seguir haciendo cosas en los 80s y en los 90s. Y bueno, este rollo del movimiento rupestre tiene que ver con esa herencia. Y bueno, que Fausto Arellín venía de Chacra, que Roberto González venía del Viejo Amor, Blen Macari, el maravilloso Blen Macari venía de
un grupo que se llamaba Comunicación, donde estaba Federico Luna, donde estaba otros músicos maravillosos de esa época. Y bueno, el movimiento rupestre se forma ante esta situación, pero siento que necesita más difusión y necesitan que la gente se empape de esa discografía, ¿no? Las circunstancias para llegar al Faro fueron una invitación, porque alguien sabe de mi trabajo con jóvenes dentro de la música, ¿no? O sea, siempre hay un suceso en México que un artista se empodera y se siente el Dios, ¿no? Soy el gran artista, soy Dios. Y se olvida de que vienen nuevas generaciones. Y que esas nuevas generaciones lo van a asesinar, lo van a matar, ¿sí? O sea, y que esas generaciones te van a superar. Pero hay mucha gente de esas generaciones que no tiene una orientación para hacer su trabajo, porque el trabajo es que tú salgas en la tele, ¿no? O sea, que seas del canal de las estrellas, si no, no eres artista. Entonces estás muerto. Entonces uno tiene que hacer un trabajo con las generaciones que vienen. Entonces llegar al Faro fue eso, ¿no? En una zona difícil como Iztapalapa, donde hay una generación de artistas bien importantes, pues había que hacer un trabajo de taller y de apreciación musical y entonces hicimos ese taller, ¿no? Gracias a la invitación del gobierno democrático y del cambio que había habido en la ciudad, ¿no? Esperemos que se conserve. Perdón. El pop ahora va a emergir de abajo, va a venir del son jarocho, va a venir el hip hop, va a venir de los compositores interesantes e inteligentes. Porque lo interesante de la escena norteamericana es que bandas de pop rock fuertes como Tom Petty o Bruce Springsteen suenan en todo el mundo. Manu Chao suena en todo el mundo. Y la música mexicana no. Todo el mundo viene aquí y triunfa, pero la música mexicana no está sonando en el mundo. Y eso me preocupa. Estoy preparando un disco que se llama Divididos, entre comillas, y es un disco que estoy haciendo tanto con el Gallo Esparza, con Doctor Fanatic, con los Twin Tones y con Bandidos, con Federico Smuckler. Entonces, estoy a la mitad, Dios mío, ayúdame. Estoy a la mitad en el sentido de las grabaciones. Esta semana termino ya el 70% del disco. Nada más falta grabar una o dos rolas con los Twin Tones, con Gabriel de los Twin Tones, que estoy trabajando. Ya mañana, esta también semana, termino también con Bandidos, grabar la rola, y con el Gallo Esparza las 4 o 5 rolas que tenemos. Y ya casi está redondito el disco. El disco saldrá en 2016. A lo mejor hay un sencillo que saldrá en noviembre, diciembre. Pero en 2016, en febrero, estará Divididos de Rafael Catana, nuevo disco. Y bueno, antes estuvo Caballo, ¿no? Que lo hice con Federico Smuckler y con los Bandidos, que amo. Y un abrazo al Gallo Esparza. Mira, el rock es algo que siempre está en movimiento. El suceso de este nuevo disco es que sí es un disco de rock. Pero, ¿qué es un disco de rock? ¿Heavy metal? ¿Ska? Pues es un híbrido, ¿no? Es un híbrido de todo eso. Sí hay muchas guitarras eléctricas, hay un ruidero con la batería, pero sí tiene que ver con lo que es la esencia mía, que es el rock. Y son canciones que tocan los tiempos que corren, pero con tanta violencia, yo de pronto quise hacer un disco alegre. Y espero que me salga. Bueno, muchas gracias, Arte y Cultura. Gracias por esta conversación. Espero que nos veamos pronto en un concierto de Rafael Catana. Están cordialmente invitados y pues un abrazo y muchos, pero muchos besitos para Arte y Cultura.